Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Java desde cero, donde en este momento nosotros estamos viendo los tipos de array que nosotros podemos crear en este lenguaje. Y en este momento nosotros ya hemos creado un array multidimensional, pero vamos a crear ejemplos básicos sobre cómo podemos crear un array tridimensional. Ahora, voy a utilizar una clase para poder crear un arreglo de tipo objetos. Voy a colocar la clase objeto porque lo que queremos será almacenar objetos en este array, y esto significa que si vamos a almacenar objetos utilizando esta clase, nosotros podremos almacenar cualquier tipo de dato que nosotros queramos en este array. Pero claro, se va a almacenar como un objeto. Podemos almacenar cualquiera de los datos que nosotros hemos venido viendo en el transcurso del curso. Ahora, voy a crear 3 veces los siguientes corchetes porque estamos creando un array tridimensional. Voy a crear el objeto, lo voy a inicializar con la instancia de la siguiente clase y vamos a colocar los siguientes corchetes para poder indicarle la fila que vamos a crear, que serán 2 filas, y en cada fila vamos a crear 3 columnas, y en esas columnas vamos a almacenar 3 datos. De esta forma le estamos indicando a este array las filas y las columnas y la cantidad de datos que vamos a almacenar en cada columna. Bien. Ahora, de igual manera que nosotros estamos almacenando datos en el siguiente arreglo, también podemos almacenar datos en el siguiente arreglo, donde voy a colocar el arreglo objeto. Voy a colocar corchete. Recuerden que las filas y las columnas, sus posiciones empiezan a contar desde el valor de 0. Voy a colocar el primer corchete para indicarle de la fila número 0. Luego en el segundo corchete voy a colocar el valor de 0 para poder indicarle. Y en la columna número 0 tenemos la posición 0, ya que en cada columna puedo almacenar 3 datos. Y si podemos almacenar 3 datos, esto significa que tenemos 3 posiciones. La posición 0, la posición 1 y la posición 2. Y en la posición 0 voy a almacenar el siguiente dato de tipo decimal. Tal como les mencioné anteriormente, utilizando este arreglo, nosotros podemos almacenar cualquier tipo de dato que nosotros deseemos. Pero claro, se va a almacenar como un objeto. De igual manera he colocado el siguiente arreglo donde voy a almacenar datos en la fila número 0, en la columna número 0 y en la posición 1 de esa columna voy a almacenar el siguiente dato de tipo string. Ahora, de la misma forma que estamos almacenando datos en este arreglo tridimensional, también podemos obtener sus datos. Voy a colocar el siguiente arreglo en el siguiente mensaje y voy a ejecutar la aplicación. Bien, pueden observar que estoy obteniendo el siguiente dato, Alex. Esto significa que correctamente estoy obteniendo la información del siguiente arreglo de acuerdo a la fila, a sus columnas y a la posición del dato que yo estoy queriendo obtener. De igual manera podemos hacer lo siguiente. Aquí puedo colocar el valor de 0 y puedo obtener su información. Bien, 4.3, bien, perfecto. Ahora, de igual manera que nosotros estamos almacenando datos, podemos almacenar datos en la fila número 1, ya que aquí tenemos la fila número 0. Podemos almacenar datos en la fila número 1 y cada fila contiene 3 columnas y en cada columna podemos almacenar su información. Aquí tenemos la columna número 0, podemos almacenar datos en la columna número 1 y en la columna número 2. Y también en esas columnas podemos almacenar datos en la posición 0, en la posición 1 y en la posición 2, tal como estamos haciendo justamente aquí, que estamos almacenando datos en la posición 0 y en la posición 1, nos faltaría la posición 2. Ahora, de igual manera que nosotros también podemos inicializar un arreglo de la siguiente forma, también podemos inicializar el siguiente array. Bien, lo que haré será comentar esta línea de código, porque voy a utilizar prácticamente el mismo nombre. Vamos a crear otro arreglo, pero de objeto, y lo vamos a inicializar.
he colocado la siguiente llave. Lo que haré será crear filas y columnas dentro de las llaves. Y si voy a crear filas, voy a colocar nuevamente llave. He creado la siguiente fila que va a contener la posición 0. Ahora voy a crear otra fila y para esto vamos a colocar coma y nuevamente voy a colocar llave. De esta forma he creado dos filas en el siguiente array que están totalmente vacías. Ahora, si vamos a crear columnas dentro de estas filas, nuevamente tenemos que colocar llaves. De esta forma he creado la siguiente columna, que esta columna está totalmente vacía. Y dentro de estas columnas yo puedo almacenar cualquier tipo de dato que yo quiera. Donde voy a colocar un valor de tipo entero y voy a colocar coma. Esto significa que la posición donde está almacenado el valor de 2 es la posición 0 y donde está almacenado el valor de 5.6 es la posición 1 y donde está almacenado la siguiente cadena de texto, que es mi nombre, está en la posición 2. De esta forma ya he creado una columna dentro de la fila número 0 en nuestro array, que esta columna contiene 3 datos. Ahora, para poder crear otra columna podemos colocar coma, colocar llave y nuevamente dentro de las llaves colocar cualquier tipo de dato que nosotros deseemos. De esta forma estoy creando una nueva columna que estará en la posición 1 en la fila número 0. Bien, para poder crear otra columna tenemos que colocar coma y nuevamente vamos a colocar llave para poder colocar datos. Pueden observar que tengo la fila número 0 que le corresponde a la siguiente llave. Dentro de esta fila número 0 tengo 3 columnas. La columna que está en la posición 0, la columna que está en la posición 1 y la columna que está en la posición 2 de la fila número 0. Y cada columna contiene 3 posiciones porque estoy almacenando 3 datos. También podemos hacer que una columna almacene solo 2 datos. Todo será de acuerdo a la información que nosotros almacenemos en cada columna y en cada fila. Y tenemos por ahora totalmente vacía la fila número 1. También podemos obtener datos de esta matriz. Voy a copiar el nombre y voy a colocarlo justamente aquí. Y aquí le estoy indicando a la matriz que voy a obtener datos de la fila número 0, de la columna número 0 y de la posición 0. Pero voy a obtener datos de la posición 2. Esto significa que voy a obtener datos de la siguiente posición, que es el nombre. Voy a ejecutar la aplicación. Bien, perfecto. Podemos observar que estoy obteniendo el siguiente dato. Ahora voy a indicarle que voy a obtener datos de la columna número 2. Pero de la fila número 0. Vamos a ejecutar la aplicación. Perfecto. Puedo obtener el siguiente dato, que se encuentra justamente en la siguiente columna y en la posición 2 de esa columna. Ahora, ¿qué pasa si yo intento obtener datos de la fila número 1? Ya que la fila número 1 está totalmente vacía. Dentro del primer corchete he colocado el valor de 1 para indicarle a la matriz que voy a obtener datos de la fila número 1, de la columna número 2 y de la posición 2 de esa columna, pero pueden observar que la fila no contiene columna, por lo tanto vamos a tener una excepción. Pueden observar que se ha generado una excepción porque no podemos obtener datos porque esa fila no contiene ninguna columna y por lo tanto no tenemos ninguna posición para poder obtener datos de esa fila. Solo podemos obtener datos de la fila número 0, ya que esta fila sí contiene sus columnas correspondientes y su información que estamos almacenando en esas columnas. De igual manera pasaría si nosotros hacemos lo mismo justamente aquí. Tratamos de obtener datos de unas posiciones que no existen o que no están en nuestro array. Pero si nosotros colocamos nuevamente el siguiente array, le voy a indicar que voy a obtener datos de la fila número 1, de la columna número 2
y que voy a obtener datos de la posición 2. Pero pueden observar que en este array le estoy indicando que sí vamos a crear 2 filas y vamos a crear 3 columnas en cada fila y que cada columna va a contener 3 datos. ¿Qué pasa si nosotros ejecutamos la aplicación? Pueden observar que estamos obteniendo un valor null, no estamos obteniendo una excepción. ¿Por qué está pasando esto? Porque ya directamente a este array le estamos indicando que sí vamos a crear las 2 filas con sus respectivas columnas y que esas columnas van a contener las siguientes posiciones, o sea, la posición 0, 1, 2, que son 3 posiciones. Y esto significa que esas posiciones sí existen, pero están totalmente nulas, o sea que no contienen información, tal como nosotros estamos haciendo justamente aquí, que a estas posiciones le estamos proporcionando datos. Pero aquí esta matriz no sabe cuántas columnas o cuántas filas o qué cantidad de datos vamos a almacenar en cada columna hasta que nosotros le ingresemos su dato correspondiente. Por este motivo tenemos una excepción. Pero aquí nosotros ya específicamente ya le indicamos a nuestro array cuántas filas, cuántas columnas y cuántos datos se van a almacenar. Por este motivo, cuando nosotros ejecutamos la aplicación obtenemos el valor de null, porque esas posiciones sí existen pero no contienen información. En cambio, la siguiente matriz, esas posiciones no existen y por lo tanto estamos obteniendo una excepción porque esas posiciones no están declaradas en el array tal como nosotros hicimos en el siguiente array. Bien, esta es una de las diferencias de utilizar uno de estos arrays, pero tal como les he venido mencionando anteriormente, si nosotros ya tenemos la colección de datos, por defecto podemos utilizar esta matriz, pero si no sabemos qué dato o qué cantidad de información vamos a almacenar, podemos utilizar la siguiente matriz para poder crear una colección definitivamente con las filas o las columnas y la cantidad de datos que nosotros vamos a almacenar en ese arreglo. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video donde hemos visto un ejemplo básico de cómo podemos crear un arreglo pero utilizando la clase objetos para poder almacenar una colección de objetos, donde nosotros podemos utilizar a este arreglo para poder almacenar cualquier tipo de dato que nosotros queramos. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.